Momento de análisis en clave geopolítica y momento de análisis con alguien que me acompaña hoy en el estudio, Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. ¿Qué tal estás? Muy bien, Marta, un verdadero placer estar aquí hoy contigo. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre nos hace el triple de ilusión cuando venís aquí al estudio y sobre todo cuando os ponemos cara de una forma más personal, porque bueno, por Wemix está muy bien, las videollamadas no nos vamos a quejar de lo que la tecnología nos ha dado, pero siempre se siente de otra forma y el color de la voz que también incluso cambia. Miguel Ángel, es una semana desde luego salpicada por muchísimos titulares de Rusia y Ucrania. Arrancábamos la semana con la mirada puesta en la cumbre de Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania. Parece que se han enfriado las expectativas de que haya una visita a Washington por parte de Zelensky, al menos esta semana. Hoy están trinchando el pavo en Estados Unidos, así que vamos a dejarles que celebren Acción de Gracias tranquilitos. Pero más allá de todo esto, hoy Putin ha dejado algunos titulares llamativos en Kirguistán, está de visita, y entre otras cuestiones parece que ve con buenos ojos el plan de paz, por un lado, el discutido con Estados Unidos y Rusia, pero no ha cerrado la puerta tampoco al borrador que se puede estar elaborando ahora mismo con Ucrania. Entendemos que también es porque todavía nos han tocado ahí los puntos polémicos, sobre todo puntos territoriales. Sin embargo, ha habido una cosa con la que ha sido tajante y ha dicho que no tiene sentido firmar nada con Ucrania y de nuevo le ha vuelto a quitar legitimidad a la figura de Zelensky como presidente. Por tanto, teniendo esto en cuenta, ¿qué avance real podemos esperar de conversaciones más directas a futuro entre Rusia y Ucrania? Sí, en primer lugar tendríamos que posicionarnos al analizar este conflicto y sobre todo el proceso de negociación desde un punto de vista mixto, es decir, ¿se me escucha bien? Sí, un proceso de negociación mixto, paralelo, digamos, en el que, como hemos hablado en otras ocasiones, tenemos por una parte esa proyección de liderazgos fuertes y de negociación entre lo que consideran hombres fuertes Trump y Putin, relegando a un segundo plano a Ucrania, y ese segundo bloque formado por Ucrania y los aliados europeos que también están intentando tener su papel, digamos, dentro del conflicto. Lo que sí me parece positivo es que respecto a situaciones pasadas, con la reunión, por ejemplo, que tuvieron en Nueva York por último Zelensky y Trump, previamente habló con Putin y después la reunión con Zelensky fue bastante desastrosa. En este caso han habido varios pasos a favor, varios en contra, pero se sigue el proceso de negociación, no se corta directamente y hay declaraciones fuertes por parte de unos y otros líderes. En este sentido yo creo que vamos a seguir viendo negociaciones o procesos de negociación paralelos a estos diferentes procesos con actores básicamente buscando sus propios intereses estratégicos y dejando claro la jerarquía en la negociación. Claro, por un lado, esa jerarquía de la negociación y, como bien decías, varios pasos a favor, en contra, podemos dar algunos de avance y otros de retroceso, pero sí que estamos viendo que se está siguiendo un proceso de negociación. Pero claro, es que existe el temor de que se reanuden las conversaciones y en algún punto se puedan volver a estancar, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, nos aproximamos a fechas difíciles y es verdad que en cuestión de liderazgo gubernamental, que haya festivo o no, pues no implica nada, no tiene por qué implicar cambios en la agenda, pero sí es verdad que el invierno afecta, los llamados cuarteles de invierno, muchos soldados ahora se refugian, puede haber una situación de calma en el frente de batalla y no sé si eso puede restar urgencia a la hora de proseguir con las negociaciones o todo lo contrario, se puede servir de excusa para que sigan afianzándose y siga ese avance. Aquí yo creo que vamos a ver una pequeña intensificación de aquella parte del conflicto que se genera y se ejecuta a través de armamento, digamos, no tripulado, como pueden ser los drones y estas compras estratégicas que están haciendo los dos, tanto Ucrania como Rusia, cada uno con sus respectivos aliados, pero también hay que tener en cuenta que estas fechas son bastante simbólicas. Recordemos en el 91 cuando se firma ese tratado entre Estados Unidos y la Unión Soviética en fechas cercanas a la Navidad, es decir, también es un proceso simbólico que incluso puede ayudar también a que ambas partes se acerquen, pero en términos del conflicto y en cuanto a los avances, digamos que han habido también ciertos avances y retrocesos posicionando más fuerte en esta ocasión a Ucrania, y Rusia intenta a través de relatos disminuir, digamos, o reducir esos avances. Por lo tanto, yo creo que veremos esa intensificación, como te digo, para no relajar tampoco el conflicto en el término militar, terrenal, pero ciertamente en el proceso de negociación sí veremos pequeños avances desde mi punto de vista. De hecho, en pocas palabras, Putin en Kirguistán ha lanzado un doble mensaje. Por un lado, sí, la voluntad de seguir dialogando, una apertura hacia un proceso de paz, al menos por la vía diplomática, pero no la intención de frenar avances
en el campo bélico, ¿no? Lo cual quiere decir que Rusia por el momento quiere seguir manteniendo un claro avance en el frente de batalla también para tener una mejor negociación diplomática. Exacto, y es curioso porque hace unas semanas conocíamos el presupuesto de defensa ruso dentro del marco general de los presupuestos de 2026 a 2028 y ya se está viendo también cierta estancación, digamos, dentro de la economía propia rusa. A nivel de capital humano también está viéndose bastante afectada. Las sanciones, las primeras que impone la administración Trump a las petroleras rusas, entraron en vigor también hace una semana. Es decir, la contradicción en la que se mueve Putin ahora mismo entre capacidad real y el discurso que él está promoviendo de no, yo solo negocio con Trump y después hablamos con Zelensky, pero la paz la vamos a poner entre Trump y yo, entra en contradicción con las propias dinámicas de la economía rusa y de su propia maquinaria de guerra. Así que veremos cómo se comporta en estos próximos meses. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque efectivamente, nos encaminamos hacia el cuarto año de guerra. Es muy difícil. Por mucho músculo militar, económico que tengas, es muy difícil sustentar y prolongar tan en el largo plazo una guerra y sobre todo mantener el músculo, pues no se puede mantener como en el primer año y mucho menos si tenías la perspectiva de que fuera una operación militar especial que durara apenas unas semanas o un mes y que luego ya pudieras retirar, ¿no? Conseguir objetivos y retirarte. Esto no ha salido bien, pero claro, aún así, aunque esto no haya salido bien por la parte rusa, por la parte de los objetivos rusos, tampoco se ve como una victoria desde el punto de vista europeo. Y aquí también es importante que hablemos de Europa. Por ejemplo, en un día como hoy, Wall Street Journal ha filtrado un supuesto plan secreto de Alemania para prepararse, sobre todo en caso de un ataque de Rusia, que sí, que el titular es muy llamativo, pero en caso de cualquier tipo de enemigo o de ataque que pudiera proceder de otro país, porque la realidad es que Europa se está viendo que ya no cuenta con el amigo y aliado estadounidense y se ha dado cuenta que después de décadas de paz y de una sensación de no hay que gastar en defensa porque no hay necesidad, ahora las tensiones geopolíticas y los conflictos bélicos están a la orden del día. Dentro de este plan, que como decimos, si ya está publicado en Wall Street Journal, ya no es tan secreto, ¿cuál es la capacidad real que tiene Alemania y hasta qué punto también puede sembrar cierto germen de liderazgo que pueda traccionar al resto de países europeos? Aquí la primera idea a destacar, que considero que es la base contextual de esto, Marta, es que el fin de ese orden europeo basado en la legitimidad estadounidense ya toca fin, toca reaccionar desde el punto de vista europeo, y aquí introduzco la segunda idea de lo caprichosa que es la historia, porque estamos volviendo a hablar de una Alemania fuerte a nivel militar. La entrada de este nuevo canciller va a suponer para el próximo año aumentar de 60.000 millones de euros a prácticamente 82.500, si no me equivoco. Esto supone un aumento de más del 30% del presupuesto en defensa. También van a ser leyes para los voluntarios a nivel militar. Van a intentar aumentar creo que era 80.000 soldados, de pasar de 180.000 a 260.000 soldados. Es decir, estamos hablando también de una dinámica muy importante a nivel interno en Alemania, como esa potencia que pueda dirigir los esfuerzos europeos. Y la tercera idea que quiero destacar es que este plan obedece más bien a ser una plataforma logística para que en caso de un conflicto directo con Rusia, además de que se está intensificando aquellos conflictos híbridos que hablábamos la semana pasada, tengamos esa capacidad de reacción, digamos, y de respuesta ante estos posibles conflictos. Pero no obstante, es un tema bastante peliagudo si nos ponemos a hablar a nivel europeo, y estos días leía un artículo en Foreign Affairs que decía o valoraba la capacidad de Alemania de ser nuclear y de qué implicaciones tendría tener una Alemania europea liderando con Francia y Reino Unido esa capacidad nuclear táctica a nivel europeo. Y también me parece una idea bastante interesante a profundizar porque influye sobre todo en el equilibrio de poder de la zona. Efectivamente, claro. Aparte de ello, y además Europa es plenamente consciente de las vulnerabilidades, Alemania a través de este plan, por lo que indica Wall Street Journal, se ha dado cuenta de todos los problemas de logística, de los problemas que se plantearían a la hora de trasladar material o tropas por cómo están las vías férreas, de todo lo que ahora mismo está o se ha quedado bien obsoleto por no utilizarse o ahora mismo está en unas condiciones que serían deplorables, ¿no? Claro, efectivamente hay mucha inversión pendiente, mucha reconstrucción. Siempre se nos dice que lo que ocurre en Europa es que somos conscientes del problema pero que no actuamos.
el problema también es, vale, y una vez empecemos a actuar, que parece que se está plantando ya el germen o la chispa para que esto ya empiece a suceder, el problema es que el tiempo no juega a nuestro favor. Exactamente, y sobre todo viniendo de una serie de décadas en la que la inversión en defensa, la inversión en industria militar, digamos, y todo lo que rodea, porque al fin y al cabo hoy en día estamos hablando de que numerosos campos están interrelacionados, como puede ser el de la ciberseguridad y las infraestructuras críticas. Vimos lo que pasó con el gasoducto en el Nord Stream, es decir, las vulnerabilidades críticas cada vez son más estratégicas y son más plausibles de ser, digamos, atacadas por diferentes actores que, ojo, también tienen que contar con la capacidad de hacerlo, como puede ser en este caso Rusia y otros países. No obstante, lo que estamos viendo ahora es intentar coger el toro por los cuernos de una forma bastante ajetreada, en ocasiones descoordinados, y por lo tanto necesita Europa centrar el tiro y digamos, planificarse bien a nivel estratégico frente a lo que viene. Y retomando lo que estabas diciendo, por ejemplo, de las infraestructuras de Alemania, se estima que un 20% de las autopistas están, ¿verdad?, prácticamente obsoletas, los puentes en alrededor de un 25%, y aquí hablamos de lógicas de la Guerra Fría, donde casi todo se construía para que para que tuviese un uso dual. ¿Por qué? Porque estamos en ese estado de alarma constante, y actualmente, en las décadas que nos preceden, ese sentimiento de alarma o de guerra no ha estado presente, y las atenciones, digamos, han estado dirigidas hacia otros puntos. ¿Sería realista, por ejemplo, que ante un sentimiento de urgencia Alemania o Europa en su conjunto decidieran entrar en una economía de guerra, aunque no hubiera realmente un conflicto per se, sino simplemente por decir, vamos a poner la maquinaria a funcionar de una forma urgente para al menos intentar rascar algo de tiempo? A ver, yo no hablaría de economía de guerra, sí hablar, porque me parece bastante peligroso las ideas que rodean ese tipo de economía, porque quieran o no, lleva también a esa superposición del interés nacional por encima del resto de socios, y eso lleva a una dinámica. Se elimina el estado de bienestar del que tanto presume Europa, al menos de una forma temporal. Sería ir en contra justamente de todo lo que hemos promovido en estos 20 años prácticamente, y por lo tanto yo sí hablaría más de quizás una economía de cooperación en determinadas industrias claves, como es lo que se está intentando hacer ahora, entendiendo también las competencias que tiene la Unión Europea, por cierto, que mucha gente se olvida de que los estados son los que deciden qué competencias damos a la Unión Europea y quitamos. Y claro, en este sentido deberíamos apostar más por ese estilo de inversión y de ser capaces de leer la realidad en todos sus términos, no en bases idealistas y demás, porque llevamos casi 4 años con un conflicto activo militar en Europa, que hace 80 años que estamos en paz. Y tenemos que reaccionar, porque la realidad es la que es, y queramos o no, es un conflicto en el que vamos a tener que hacerle frente. Putin, sin embargo, en Kirguistán se ha burlado un poco de esta idea, de estos temores, preocupaciones por parte de Europa de un ataque ruso. En pocas palabras, bueno, tengo aquí la transcripción. Ha dicho que en Europa que hay gente allí un poco loca. También ha dicho que hay delincuentes y que dicen a su población que Rusia se prepara para atacar a Europa, pero que ellos no tienen planes agresivos para Europa y que, bueno, que están dispuestos a documentarlo, ¿no? A demostrar que efectivamente no existen estos planes. Claro, Putin dice esto y es un mensaje que intenta trasladar cierta tranquilidad. El problema es que, claro, Europa no se tranquiliza por mucho que Putin diga esto, pero claro, son las retóricas y las narrativas que van de un bloque a otro. Al final son dos bandos enfrentados, aunque Europa no quiera decir directamente que se ha enfrentado a Rusia, pero bueno, son dos bandos enfrentados. Sí, no, claramente. Es decir, las declaraciones de Putin entran un poquito en contradicción con los hechos. Es decir, hoy se publicaba un dato muy interesante de la Oficina de Investigaciones Criminales de Alemania, en la que habían detectado solamente este año 850 vuelos no tripulados de drones en áreas bastante restringidas del cielo alemán, y se presupone que bastantes de esos vuelos pertenecen a las operaciones híbridas de la zona gris de Rusia. En este sentido, Europa también está impulsando la reacción de Putin, sobre todo con el último sistema, el PURL, de compras de armas estadounidenses a Estados Unidos para posteriormente vendérselas a Ucrania, y Europa está jugando un papel un poco decisivo también en donde situarse frente a las amenazas de un Putin que cada vez mira más hacia Asia, valga la redundancia, y hacia China.
y dándole la espalda, por supuesto, al continente europeo y centrándose en lo que él cree que es una guerra justa, que responde a esas dinámicas históricas de que no está conquistando un país ajeno, ni mucho menos, sino está recuperando lo que fue Rusia en el siglo XI. Unas ideas que pueden calar en su población o no, y que en Europa tenemos que estar bastante atentos respecto al doble frío que pueden representar, por supuesto, porque ya hemos visto que las capacidades y las intenciones rusas son de doble filo. Ya por último, por concluir un poco, ¿cuáles son las expectativas más realistas que deberíamos barajar? Al principio decías, en principio este proceso no tiene por qué sufrir interrupciones, y ahora estamos viendo que hay un clima bastante propicio, hay voluntad. Aunque cada narrativa pueda variar, sí que es verdad que tanto desde la parte rusa como desde la ucraniana se traslada una disposición, vamos a dejarlo así, cada uno con sus intereses efectivamente, pero hay una disposición. ¿Hay algún riesgo de que esta disposición pueda truncarse? Entendemos que sí, pero aún así la expectativa más realista es que lleguemos al 4.º año de guerra, ¿o podríamos tener ya para entonces, aunque sea un acuerdo de alto el fuego? Desde mi punto de vista es bastante complejo. ¿Por qué? Porque el proceso de negociación está bastante supeditado a las reacciones impulsivas de actores muy impulsivos. Aquí vamos a tener que estar bastante atentos hasta qué punto se dé cada actor, si la jerarquía logra situarse horizontalmente en vez de seguir distanciándose a nivel vertical, y si somos capaces, digamos, de entender desde el punto de vista europeo cómo participar realmente en el proceso, cómo intentar que Trump nos escuche desde el punto de vista europeo, y si Rusia es capaz de ceder también, que no creo que lo haga, todos aquellos territorios que reclama como suyo, la zona del Donbass y relacionadas, pero lamentablemente desde mi punto de vista creo que no vamos a ver un alto al fuego hasta prácticamente el cumplimiento de los 4 años, y si todo sale bien a partir de ahí, yo creo que ya podemos hablar de una nueva etapa del conflicto. Pues nos quedamos con esto. Insistimos, además, no tenemos la bola de cristal. Esto es simplemente, intentos de predicciones con la información de la que disponemos y los análisis que vamos haciendo poco a poco. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad.